Buenas tardes, yo soy Lucy y soy codependiente. Y pues bueno, me piden aquí que yo les hable del resentimiento al perdón a través del programa, ¿no? Programa de CODA. Y para poder hablarles de eso me voy a tener que ir un poquito a mi vida, a mi historia. Espero quien ya la haya oído no intolerarlos. Trataré de ser concreta. No breve, pero sí más concreta. Fíjense que yo nací en circunstancias especiales, yo creo que como todos, ¿no? Cada quien a su manera y tuvimos circunstancias especiales al nacer. Yo nací en una familia donde ya mis papás eran grandes y mis hermanos también. Decimos acá en el norte, yo vivo acá en Saltillo, acá decimos que llegó el pilón, ¿no? Ese pilón que llega al final sin anunciarse, sin planearse, aunque mi papá siempre dijo que mi mamá le había jugado un 4 porque ella quería otro bebé. Mi papá no, porque ya había 3 hermanos ahí, en esa familia. Una hermana que en ese momento tenía 15 años, un hermano que tenía 13 y una hermana que tenía 11. Pero esas 2 hermanas eran sordomudas, fueron víctimas por un medicamento, perdieron el oído. Y bueno, pues en aquel tiempo, la mayor tendría ahorita 80 años. Ustedes se podrán imaginar hace 80 años y en provincia, las posibilidades que tenía un matrimonio de sacar dignamente a sus hijas con una discapacidad, ¿no? Pues eran nulas. Lo que les ofrecían a mis papás era que, pues lo más que les podían ofrecer era que las metieran a una escuela con niños con problema, pues de retraso y de otro tipo de afecciones, pues, mentales inclusive. Y mi mamá decide que no. Mi mamá decide que sus hijas van a ir a una escuela normal y que van a salir adelante. Obviamente, eso no fue fácil. Fue acompañada de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucha incertidumbre. Y luego llego yo. Llego yo y bueno, una niña muy querida. Mi papá fue adoradísimo conmigo, mi mamá ni se diga, mis hermanos igual. Tuve puros papás, ¿no? Y yo me convierto en la voz y en los oídos de mis hermanas. En automático. Yo no, yo no, yo no percibía que hubiera algo diferente, ¿no? Pero la misma vida y su condición me hace a mí ser como muy viva, como muy lista. No estoy presumiendo de inteligente, pero sí me hace como más viva, más audaz, más, no sé cómo usar la palabra correcta, ¿no? Pero esto me lo confirman personas mayores, mucho mayores que yo, años después, donde me dicen, Lucy, eras una chiquitita y tú volteabas a ver si tus hermanas habían entendido lo que les habían dicho, o las personas habían entendido lo que tus hermanas querían decirles, ¿no? Y dice, inmediatamente entrabas tú. Y bueno, a la vuelta de los años y de la vida y de las enseñanzas, yo me convierto en intérprete y en traductora de profesión y creo que ellas fueron mis primeras maestras de manera muy importante. Porque yo siempre he dicho que eso lo tengo como un don y que gracias a él me ha permitido servir en muchos lugares y ponerlo al servicio de la gente sin
sin pro bono, sin recibir un pago, ¿no? También me ha permitido sobrevivir de manera muy digna, pero es algo que lo traigo, que no me cuesta trabajo, la verdad. Es algo que disfruto muchísimo, puedo decirles que es mi pasión. Pero empiezo a crecer junto con ellas y junto con el dolor de mis papás, en esa angustia de ellos de qué iba a ser de sus hijas, ¿no? Y yo empiezo a impregnarme de esa angustia y de ese, pues de ese dolor de ellos, de no saber qué iba a pasar con sus hijas, ¿no? Y bueno, mis primeros años fueron hermosísimos, fueron divinos. Fui muy querida, muy apapachada, muy valorada, pues claro. Entre ellos dos había un hermano, creo que ya se los mencioné. Y bueno, muy valorada, muy estimulada, muy bien, porque pues imagínense, en una familia donde había dos niñas que no oían, y de pronto llega una niñita que brinca y salta y baila y canta, y muy chiquita empecé a estudiar inglés y luego francés, y por ahí anduve, ¿no? Mi mamá queriendo hacer conmigo todo lo que no había podido hacer con mis hermanas. Clases de piano, de canto, de solfeo, de danza, bueno. Unas cosas sí me causaron mucho estrés, el inglés siempre lo disfruté muchísimo, y bueno, así se me fue yendo la vida, ¿no? Y aquellas piñatas que me hacían eran hermosas porque mi mamá y mis hermanas, bueno, todo hacían y con un gusto siempre, pero pues esa fiestecita se me acabó a los 9 años que mi mamá empieza a tener cáncer. Y de ahí para el Real. Y de ahí para el Real hasta bueno, me divorcié hace 20 años, duré 25 años de casada, pero bueno. Ahí empieza un viacrucis para toda la familia. Mi mamá con un cáncer, empezó con un tumor en la matriz. En aquel tiempo, pues no las operaban tan rápido. Para cuando acordaron, el cáncer lo traía en todas partes. Y pues yo era la más chica, la que tenía más tiempo de estar con ella, porque ya todos habían arrancado sus vidas laboralmente, ¿no? Entonces yo salía de la escuela y me iba a los hospitales con mi mamá, y así duró mi mamá 7 años. Mi mamá se va cuando yo tengo 16. Me quedo muy enojada. Me quedo muy enojada porque la vi sufrir mucho tiempo con cirugías y cirugías. De hecho, murió un día después de una cirugía muy fuerte. Y a mi edad, yo no entendía muchas cosas. Y cuando ella muere, yo decía, ¿cómo? Si la operaron ayer. ¿Por qué se murió? Y bueno, finalmente se fue. Le pregunté a mi papá que por qué se había ido mi mamá. Y él me contestó que por qué no. Perdón. Me dijo que yo tenía que dejarla ir, que estaba muy enferma y que era lo mejor para ella. Y bueno, yo me quedé sin voz 15 días. Yo no sé si de tanto llorar, de la impotencia, de lo que no pude decir, no sé. Pero ahí mi papá, siendo un hombre pues relativamente joven, 57, 58 años tenía mi papá cuando mi mamá muere, se dedica completamente a la familia. Mi papá nunca vuelve a rehacer su vida, como dicen ahora, ¿no? Era muy guapo. Obviamente que el pobre llegaba a la casa con pastelitos y galletitas que le llevaban. Él tenía una tienda, que le llevaban a la tienda y
llegaba como con cara de culpa que le habían llevado cosas, ¿no? Llegaron a decirme a mí que si no me gustaban para mamás y cosas así, yo les decía, pues, a quien tienen que gustarles a mi papá, ¿no? A lo que voy con todo esto, donde yo me voy a esto por el asunto del resentimiento, es que todos mis sentimientos se hacen muy intensos. El sufrimiento de mis hermanas y pues más adelante, después de que muere mi mamá, mi hermano empieza, mi único hermano, que era un sol bendito para mí, empieza con esclerosis múltiple. Cuando no, se tardaron muchísimo en diagnosticarlo, todavía no se sabía mucho aquí en México, se tardaron mucho y cuando finalmente se lo diagnosticaron, pues lo único que había en ese momento para darle eran unas bombas de cortisona. Entonces, perdió muchas cosas, se convirtió en algo que era realmente morboso verlo, porque esa enfermedad es para mí una de las más crueles. Y entonces sigue ese camino de sufrimiento y luego, por si faltara poco, yo decido buscarme un psicópata, que como buen psicópata son, ya saben, ¿no? Son los campeones del camuflaje. Él vio exactamente como ellos saben hacerlo, vio exactamente qué era lo que yo necesitaba, qué era lo que yo estaba buscando. Y se camuflajea de esa manera y empieza a parecerse a mi papá o a querer parecerse. Y yo se la compré completita. Ya para entonces mi hermana también se había casado con un alcohólico que había ido a dar a la cárcel y mi papá la recogió, se la llevó a la casa y bueno, el drama siguió y siguió. Y con cosas muy difíciles, yo hasta la fecha no entiendo, y ahí van mis resentimientos, cómo personas tan justas, tan nobles, tan buenas como mis papás, les tocó vivir las consecuencias de unos hijos políticos. Lo que yo les pueda contar es poco. Los tres. Una hermana se quedó soltera, pero una de ellas se casó, mi hermano también y yo. Y los tres hijos políticos de mis papás, salidos de algún infierno, no sé de cuál. Permítame un segundito. Ah, no, aquí hay. Y personas que nos infringieron muchísimo dolor, muchas penas, muchos dolores, muchas angustias, muchas angustias. El esposo de mi hermana queriendo castigar a mi papá y yo todavía no entiendo de qué. Cuando ya teníamos a mi hermana y a sus niños en la casa con nosotros, sentaditos jugando afuera, porque pues era la vida de provincia y así era, ¿no? Pasaba y se los llevaba y no sabíamos de ellos en 2 días y era la locura. El hombre con el que yo me casé, el papá de mis hijos, enredó, fue enredando y fue enredando a mi papá y lo dejó sin reservas. Se acabó todo el dinero de mi papá y yo sin enterarme, yo no sabía. Hasta que un día mi papá habla para preguntarme si habíamos recibido el dinero y le digo, ¿cuál dinero? Es que me habló por teléfono para pedirme dinero, tu esposo me pidió para pedirme dinero, pero esta no es la primera vez y ahí fue donde, en ese momento él iba entrando a la casa, el papá de mis hijos, y me escuchó decirle a mi papá, le dije, papi, te pido que esta sea la última vez que tú
le das dinero a Jorge sin que yo lo sepa. Yo no he estado enterada nunca de ese dinero que tú has dado, ¿no? Y bueno, las historias siguieron y siguieron de una manera terrible, terrible, terrible. Luego me voy dando cuenta, y yo tuve 4 hijos en 5 años. Tengo una condición tengo una condición en mi cuerpo que nunca pude usar anticonceptivos, y aparte soy eso que le llaman de doble ovulación. Me embarazaba de verdad, de una manera sorprendente. Y bueno, tengo 4 hijos con los que Dios me bendijo enormemente, enormemente. Son 4 muchachos extraordinarios, una mujer y 3 hombres, seres humanos que Dios no me los pudo haber dado mejores, de verdad. Me siento tan bendecida por eso. Uno de ellos es médico y tiene una alta especialidad que le ha permitido salvar muchas vidas con un costo muy bajo. Y me siento, cuando me dicen, porque me lo dicen con muchísima frecuencia, que qué orgullosa debo sentirme, yo les digo que de ninguna manera. Me siento bendecida, muy bendecida. Y eso lo he sentido siempre, inclusive antes de estar en el programa. Yo no conocía el programa. Ese hijo tiene 40 años, es el tercero, ¿no? Y pues bueno, así siguió la vida, pero yo ya con, por ejemplo, las injusticias en contra de mis hermanas y de mi hermano, porque a mi hermano, cuando empieza con su esclerosis, como a los 2 años o 3 de que empieza con su esclerosis, la esposa lo deja y no permite que las 2 niñas lo vuelvan a ver. Y fue su sufrimiento hasta que él acabó 16 años después de que empezó con la esclerosis. Y bueno, esto había sido un camino brutal de sufrimiento y bueno, yo decido divorciarme, y como las grandes, no involucrar a mis hijos, no decirles muchas de las cosas que yo había vivido, y dejar que las cosas tomaran el curso que fuera necesario, ¿no? Y sigue el camino, y a los 10 años de divorciada, que no fue nada fácil, porque él intentó manipular a los muchachos y chantajearlos, y yo me había prometido sacar las manos y no intervenir y no ponerlos a ellos entre la espada y la pared, no importando lo que tuviera que pasar, ¿no? Y bueno, pues así me tuve que tragar muchas cosas y aguantarme muchas otras y demás, ¿no? Y luego, 10 años después del divorcio, a él se le ocurre morirse. Y digo se le ocurre morirse porque él se fumaba 4 cajetillas diarias de cigarros. Obviamente compró todos los boletos para sacarse un cáncer de pulmón, desde luego. Y se muere. Y entonces se muere y se convierte en santo, como muchas veces sucede, ¿no? Se convierte en santo, pues especialmente para mis hijos. Y si él era santo, ¿yo qué era? Pues la bruja del cuento, ¿no? Hasta que un día tengo un enfrentamiento brutal con mi hija, donde yo le digo que consciente, lo hice totalmente consciente, donde dentro de muchas cosas que le dije que yo sabía que ella hubiera preferido que me muriera yo y no su papá, pero que no tenía idea de qué era todo lo que se acababa cuando una mamá se muere, y una mamá en mi situación. Que si no le quedaba claro a ella que yo los amaba con todo mi corazón, porque ella cada que podía, y en Facebook y donde quiera, decía que se había muerto la persona que más lo había querido, ¿no?
Y así seguí aguantándome un rato, hasta que, pues, como tiene que ser, ¿no? Van saliendo las cosas, y un día que dijo que el hombre más bueno y que le había querido más en la vida ya se había ido. Y un día le dije, mis hijos fueron asmáticos gracias al cigarro de su papá, 3 de ellos, severos. Y una noche que la tuve que llevar a ella al hospital en la madrugada, por supuesto que todo eso lo hacía yo sola, ¿no? Y ese día sí, ya rebasando un poquito los límites, le dije, ¿sabes qué? Le dije, ¿dónde estaba tu papá ese día que nos fuimos al hospital a las 3 de la mañana y que de regreso nos iban a asaltar? ¿Dónde estaba? Dormido. Le dije, ¿y tú crees que ese es el lugar donde debe de estar un papá bueno que te ama? Y empecé ya a soltar ciertos detalles donde las cosas empezaron a acomodarse, pero ese día que tuve el enfrentamiento con mi hija, me dejó de hablar 3 meses y la gente me decía, háblale. Y le decía yo, no, es que qué orgullosa. No, no es orgullo. No es orgullo, es que tiene que saber cómo son las cosas. Y la única que se lo puedo enseñar soy yo. Y además no me gusta cómo me trata. Y si me trata así, yo no voy a pagar el precio de un buen trato. Si es así como ella me tiene que tratar, prefiero que no me trate. Y nunca derramé una lágrima. Yo estuve serena todo el tiempo, con la convicción de que había hecho lo que tenía que hacer, total y absoluta. Y gracias a Dios así fue. Las cosas se fueron poniendo en su sitio, se fueron acomodando, y yo como sobreviviendo encima de toda la situación, ¿no? Sobrellevando cosas. El Pi, como muchos de los psicópatas, él era capaz de hacer por dinero cualquier cosa. Y luego me empecé a dar cuenta de cosas que me empezaron a parecer muy graves, que yo creo que pude haberlas visto antes, pero yo creo que eran demasiado fuertes para que yo las viera. Nunca tuve la certeza, pero tengo una seguridad en el alma donde él tuvo una relación homosexual, estoy casi segura. No estoy totalmente segura porque nunca vi evidencias reales, ¿no? Pero sí relaciones muy extrañas, relaciones de amigos donde ellos dejaron de darme la cara a mí, que yo de pronto no entendía, y ya al final, ya cuando el vaso se estaba rebasando, un día le dije, ¿tú crees que yo estoy estúpida? Le dije, se me hace que te has equivocado mucho. Y le aventé esto del asunto de la relación especialmente con un amigo. ¿Tú crees que yo no me doy cuenta? Y casi se le salen los ojos, ¿eh? Nunca pensó que yo le fuera a decir algo así, o que yo me diera cuenta. Y ahí es donde yo empiezo a agarrar valor para empezar a poner. Le hablo a mi papá. Yo no vivía aquí en Saltillo, yo vivía en el centro de la República. Y un día le hablo a mi papá y le digo, papi, ¿me recibes? Sin decirle nada. Me dijo, ¿cómo, hija? Dije, ¿me recibes en tu casa? Me dijo, ¿esta es tu casa? ¿Por qué me preguntas? Le dije, ¿con todos mis hijos? Me dijo, hija, ¿esta es tu casa? ¿Qué está pasando? Le dije, ya no tardo en irme, papi, ya luego lo platico contigo. Le costó mucho trabajo, siendo una persona tan mayor. Mi papá murió hace 8 años, de 101 años, en perfecto estado de salud mental y física. La gente no entendía por qué yo me había quedado desamparada a la hora que él se murió. Él nunca se me hizo viejito, nunca repitió algo 2 veces, nunca
Él seguía estando al pendiente si había que pagar el seguro, si había que arreglar el carro, que sí, si había que no sé qué, cosas que había que hacer. Nunca perdió el control de todo el funcionamiento de la casa, ¿no? Y ya lo que ya no les dije es que hace 11 años, 12 años, muere la hermana que me seguía. Bueno, mi hermano murió 16 años después de la esclerosis, hace 24 años. Hace 21 años muere la hermana que me seguía de un derrame cerebral. Terrible. Estuvo entre la vida y la muerte 3 meses en terapia intensiva. Y la mayor nunca superó la muerte de mi hermana. Nunca dejó de llorar en un año. Y al final se fue. Un año después de mi hermana se murió, sentada viendo la televisión, la persona más sana, delgada, cuidadosa, disciplinada, bien comida, ejercicio, todo, se quedó dormida en un sillón, pero ella nunca dejó de llorar como si fueran gemelas. Ellas crecieron como gemelas, unidas por esa discapacidad, por ese dolor de muchas veces no ser aceptadas, muchas veces ser bulliadas inclusive. Y bueno, se van mis hermanas, cuando ya se había ido mi hermano y me quedo sola con mi papá. Y para mí fue muy difícil porque a pesar de que fue un viejito precioso, que yo tenía que adivinarle sus necesidades porque él no me molestaba con nada. Cuando algo necesitaba y luego me daba cuenta yo después de 2 días y le decía yo, papi, ¿por qué no me dices? No te preocupes, hija, estaba esperando que viniera no sé quién, o sea, pedirle a alguien más. Él no me quería molestar a mí. Y para mí fue muy difícil porque desde que se fueron mis hermanas, yo sentía como esa no obligación, pero sí ese deseo muy intenso de llenarle sus huecos, ¿no? Él, una persona con muchísima fe, con mucha entereza, un maestro de la aceptación, entregó a su mujer y a sus hijas, a sus hijos, con una aceptación total, sin renegar, sin preguntar por qué a él. Un ser maravilloso, de verdad, me tocó como padre. Lo agradezco infinitamente siempre que hay oportunidad. Y bueno, pues él, obviamente que con la edad, aunque estuviera lúcido y aunque estuviera sano, se fue debilitando. Y yo lo veía debilitarse de manera muy alarmante y me aterrorizaba porque yo no sabía qué iba a hacer sin él y yo no sabía tampoco cuál iba a ser su final y de qué manera y qué tanto iba yo a poder, qué tanto iba yo a poder ayudarlo o darle lo que él necesitaba y era lo que yo le pedía a Dios. Yo le decía, Señor, dame lo que él necesita. Gracias a Dios siempre fui muy paciente, no lo necesitaba, no era alguien que requirieran que fueran pacientes con él era muy buena persona, pero lo que necesitaba de afecto, de cariño, de cuidados, y yo me volqué los últimos 5 años totalmente en él. Creo que fue una de las bendiciones más grandes que Dios me haya permitido poder estar con él y acompañarlo, porque sí, se sentía muy acompañado por mí. Y yo lo veía debilitarse y cada vez me asustaba más y cada vez decía yo, Dios mío, ¿y cómo va a ser el final? ¿Y qué va a necesitar? ¿Y qué voy a hacer? Y mil cosas, ¿no? Y un día va a mi casa una persona de esas que manejan energías y que no sé qué. Yo vivía en la casa de mi papá de toda la vida, una casa muy antigua, de esas casas de adobe, de 7 recámaras y 2 bodegas y patios y bueno, en muy malas condiciones ya, porque son casas muy costosas de rehabilitar. Otro motivo de mi preocupación.
Hasta que un día esta persona me dice, ¿sabes qué, Lucy? Necesitas ayudarle a tu papá que se vaya. Y yo dije, ¿pero cómo? ¿Cómo crees que yo le voy a decir, papi, ya te puedes ir? O sea, ¿cómo crees? Le dije, de ninguna manera. Sobre todo que él estaba muy lúcido, o sea, era hablar con un adulto pensante, ¿no? Y bueno, yo le pedí a Dios que me diera, que me siguiera dando lo que él necesitaba. Y una noche él solito se me puso de pechito. Íbamos a cenar, yo estaba sirviéndole y antes de que yo me sentara, en lo que yo iba y venía y traía la cena y tal, me dice, pues, ¿cómo ves, hija, que nos dejaron solos? Hablando de mi mamá y de mis hermanos. Y entonces me siento con él y le digo, ¿sabes qué, papi? Le dije, yo creo que fue lo más misericordioso que les pudo pasar a todos. Y empecé a recorrer la historia de cada uno de ellos, ¿no? Le dije, yo creo que mi mamá con su cáncer, mi hermano con su esclerosis, mi hermana con un derrame brutal, que un día tenía eh, hidrocefalia y al siguiente día tenía meningitis y yo decía, ¿cómo me va a quedar? ¿Cómo va a quedar? ¿Qué voy a hacer yo? O sea, ¿cómo la voy a poder ayudar? Finalmente se fue, mi hermana también, y le dije, mira, ellos están muy bien donde están, papi. Le dije, no, no pensemos en eso ya de verdad. Yo creo en las promesas de Jesús. Él prometió volvernos a reunir. Le dije, ¿tú crees en eso? Le dije, porque yo sé que Jesús no miente. Me dijo, sí, sí, sí creo y él me creía. Ese era mi mayor compromiso con él. Y, y le dije, ¿sabes qué, papi? Ahí aproveché el viaje. Le dije, ¿sabes qué, papi? Tú no tienes que preocuparte por mí. Yo soy una mujer muy trabajadora, tú lo has visto. Eh, yo tengo muy buenos hijos. Yo creo en Dios, que no me va a dejar. Y tú no te preocupes, no te preocupes. Yo voy a estar bien, papi. Y quien se vaya primero, porque esta persona que me dijo que le ayudara, que hablara con él, me dijo, él no se quiere ir porque él juró cuidarlos a ustedes hasta la muerte. Y tú aquí sigues. Y le dije, carajo, le dije, pues yo como que no tengo tantas ganas de irme todavía. Le dije, como que, ¿cómo le hago? Me dijo, habla con él. Híjole, no, no. Cuando ella se fue, dije, no, yo no voy a hablar con mi papá, qué esperanzas, o sea, yo no puedo decirle a mi papá, vete tranquilo, o sea, ¿cómo? Como si a mí me urgiera que se fuera cuando era lo que más terror me daba, ¿no? Y entonces, y ahí fue donde yo le dije, por mí no te preocupes, papi, le dije, y hay una promesa, hay una promesa de volver a vernos. Así es que tú tranquilo, papi. Mira, ahorita vamos a cenar y vamos a ver qué dice Dios, ¿ok? Sí, ok. Muy conforme, él se quedó muy hermoso. A partir de ese día, murió como a los 20 días de ese evento. Y a partir de ahí empezó a apagarse, a apagarse, a apagarse, a apagarse, a apagarse. Y murió como vivió, murió de pie. Un día se levanta de su siesta, después de comerse toma una siesta, se fue a la televisión, la muchacha le llevó un vasito con refresco que era lo que lo reanimaba, se levanta al baño y a medio camino cae fulminado, pero iba caminando. Y ahorita les digo por qué, para dónde va esta historia con el resentimiento, ¿no? Omití comentarles que para yo poder lograr el divorcio, mi papá cuando nació el cuarto de mis hijos, me mandó a hacer una casa con las necesidades de una familia con 4 niños, ¿no? Muy linda, una casa muy linda. ¿De qué manera el papá de mis hijos me sacó la firma, la vendió, la desapareció? Diciendo que iba a hacer y que iba a tornar y que iba a comprar y que iba a hacer otras cosas. Se desapareció.
para que me firmara el divorcio. Yo llego aquí a Saltillo, me acomodo en casa de mi papá. Todavía vivían mis hermanas, mi hermano ya había muerto. Yo busco refugio en casa de mi papá, me siento mejor. Él se había venido a Saltillo antes por una quiebra financiera muy importante. Y yo me quedé recogiendo los pedazos, ¿no? De nuestra vida en el Bajío. Y él quiere ir a instalarse a casa de mi papá. Y yo le digo que no, que hasta que no llegue yo. Que se instalara con sus papás, vivían aquí también, ¿no? Entonces llego y a los poquitos días, antes de venirme, me habla por teléfono para decirme que había hecho un reacomodo de las recámaras. En tal recámara te vas a instalar, se van a instalar mis hijos tales y cuales, y los otros dos ya se habían ido a Monterrey a estudiar, y entonces tú y yo nos vamos a acomodar. Y le dije, no, tú y yo no nos vamos a acomodar en ninguna parte. ¿Cómo? Le dije, no, yo no vuelvo a dormir en el mismo techo que tú. ¿Cómo? No entiendo. Me voy a divorciar de ti. Se quedó mudo, colgó el teléfono, pasaron algunas semanas y llego yo aquí. No me creyó. No me creyó porque yo ya había hablado en 2 ocasiones anteriores con una diferencia de 2, 3 años cada una, diciéndole que ya no estaba dispuesta, que no me gustaba la manera como me trataba, que si las cosas no cambiaban, me iba a divorciar. Y como él era del tipo de personas que no tenía nadie que decirle nada, pues las cosas empeoraban. Ya la segunda vez volví a hablar, le dije, las cosas no han mejorado, le dije, han empeorado. Y yo sigo pensando lo mismo. Y me mandó a Lucas y me dijo que estaba loca, como cientos de veces que lo hizo, ¿no? Entonces yo ya llego aquí a Saltillo, hablo con el abogado de mi papá y le digo, oye, no traigo un peso en la bolsa y me quiero divorciar. Me dijo, no te apures. No te apures, yo me hago cargo. Le lleva la solicitud del divorcio y dice que él no firma nada. Entonces el abogado me dice, oye, Jorge no quiere firmar. Le dije, bueno, me da mucha pena porque vuelvo a decirte, no traigo un centavo, pero nos vamos al divorcio necesario. Me da mucha pena hacerte trabajar de más, pero de verdad ayúdame. Sí, no te apures. Entonces ya va y le dice, oye, pues nomás vengo a decirte que nos vamos a ir al divorcio necesario y que te tienes que preparar con un abogado porque pues seguramente se van a ventilar cosas donde tú tengas que defender. Y ahí ya empezó a montar en cólera de una manera impresionante, donde yo estuve en peligro 2 veces de que me dañara seriamente. Y hasta que me prohibieron acercarme a él, verme a solas con él. A él lo amenazaron de que o se limitaba a acercarse a mí o le ponían una orden de restricción. Y todo esto sin que mis hijos bien lindos se enteraran, ¿verdad? Entonces, muy listo, hace una lista de todo lo que había en la casa y pide quedarse con la casa y todo lo que había en ella, si yo quería que me firmara el divorcio. No lo pensé ni 2 segundos. Le dije al abogado, le dije, adelante, pero que firme. No me bajaron de estúpida cuantas personas se les haya ocurrido a ustedes. Que cómo era posible que le hubiera dejado todo, que cómo era posible que no hubiera peleado, que bueno, yo para defenderme de eso tenía que platicar muchas cosas y decidí que las cosas cayeran por su propio peso, como así ha sido. Y a lo que voy con todo esto, él se quedó con todo, se quedó con la casa, se quedó con todo lo mejor, vendió todas mis joyitas, todas las alhajitas que tenía, yo me quedé con lo que traía puesto, literal, con mis hijos.
y en casa de mi papá. Gracias a Dios. Pero a la hora que se muere mi papá y que ya tengo como tiempo de dimensionar las cosas, de ver qué pasó como con calma, se me viene un resentimiento que me perforaba el alma. Por el papá de mis hijos, por los otros 2 hijos políticos que había tenido mi papá que hicieron lo indecible. No me alcanza el tiempo para entrar en detalles con eso. Pero fueron terribles. Y empecé a ver todo ese sufrimiento inmerecido ante mis ojos, ¿no? Alguna razón tiene, tiene que tenerla, porque ¿por qué fue que yo no culpo a Dios? Ahorita les voy a platicar dónde vine a culpar a Dios. Y luego, a la hora que yo no soy muy amiga de la psicoterapia, no, a mí no me encanta estarle rasque a los asuntos porque nunca he visto que se resuelva nada, la verdad. No en lo personal, ni en mis alrededores. Respeto mucho la práctica, respeto muchísimo a quien le sirve, a quien realmente le sirve, a mí nunca me sirvió. Pues cuando se muere el patrón, el papá de mis hijos, me quedó un sentimiento de que, como cuando alguien se va sin pagar, una rabia infinita. Y entonces voy a dar con una persona que yo conocía, que estaba dando buenos resultados y que ayudaba de alguna manera con este tipo de situaciones, una coaching de vida. Decido hacer un par de citas con ella y le digo, es que estoy sorprendidísima. Este cuate se murió y yo debería de estar brincando en una pata con unos mariachis al lado y estoy enojadísima. ¿Se me fue sin pagar? ¿Cómo así se me fue sin pagar? Nunca una disculpa, nunca, a pesar de que al final de sus días, los últimos días de vida que él tuvo, algo que uno de sus últimos síntomas fue no poder comer y solamente podía comer lo que yo hacía. Qué chistoso, ¿no? Y entonces iban mis hijos y me decían, mami, ¿le puedo llevar tantito a mi papá? Es que le encantaba tu paella, le encantaba tu cortadillo, le encantaba, sí, hombre, llévale. O sea, ya era pelearme con mis hijos, llévale, o sea, gracias a Dios había suficiente y eso sí comía. Entonces, cuando él se muere, otra pulga más al petate, donde aparte comió de mí hasta que se fue y no le costaba y bueno. Y esto fue hace 12 años, hace 11 años. Y yo no había podido darle un acomodo a esto. Y me enojaba muchísimo porque yo decía, ¿cómo es posible que después de lo que viví yo siga rumiando este veneno? Pero no podía hacer nada de verdad. Leí, oré, pedí, no saben todo lo que escribí, quemé hojas y la intensidad del resentimiento no se bajaba. Nomás no lo lograba. Y un buen día, cuando yo estaba por regresarme a Saltillo hace 21, 22 años, yo ya me venía a Saltillo y en Irapuato, que era donde yo vivía, hay un comercial mexicano, que acá no tenemos comercial mexicano en el norte. Y ya saben, ¿no? Julio Regalado. Y estaban los libros al 2x1.
Y dije, ahora es cuando, ¿no? Entonces voy y compro unos libros, y como yo ya estaba por venirme, ya había cosas en el comedor listas para empacarse y tal, yo compro los libros y así en los blisters como venían, así los puse en el comedor, dije, los empaco y ya los veo en Saltillo luego. Y una noche no me podía dormir y me daba vueltas y vueltas y vueltas, y como si alguien me hubiera dicho, bájate y abre un libro de los que están allá abajo. Ese libro era El lenguaje del adiós de Melody Beattie, que por la contraportada y por lo que yo traía en mi cabeza, pensé que se trataba de otra cosa. Yo no sabía de los programas de 12 pasos. Sabía que había doble A, pues porque pasaba por las calles y de pronto veía una puertita o un letrero que decía Alcohólicos Anónimos, doble A. Sabía, claro que sabía, pero no sabía que hubiera, yo no sabía que hubiera programas alternos basados en lo mismo y que fueran tan maravillosos como habían sido para los alcohólicos. Yo lo agarré pensando que era otra cosa. Les prometo que me bajo, serían las 2, 3 de la mañana, agarro el libro, le quito el blister, el plástico con el que estaba recubierto, y lo abro y veo que son reflexiones con fecha, ¿no? Y dije, trae fechas. Había una fecha fresca que yo traía que algo me había pasado. Busco esa fecha, la empiezo a leer. Era Dios hablándome, literalmente. Desde ese momento, yo lo saco de todo lo que se iba a empacar y me lo llevo a mi recámara y empiezo a leerlo. Y ese libro me acompaña durante 2 o 3 años de manera, pues yo creo que fue como un floti, fue un salvavidas para mí, para que no me ahogara. Y desde entonces, Dios estaba junto a mí, no dejando que me ahogara, a pesar de que yo no lo reconocía tal cual. Siempre lo tuve presente, aún en momentos muy difíciles, pero no como he logrado sentarlo a mi lado aquí en el programa. Pero sí volteo para atrás y veo que ahí estaba, hasta con ese detalle que pudiera oírse medio esotérico, como luego dicen, medio azotadito, pero donde yo volteo para atrás veo cómo aún en las circunstancias más adversas, ahí estaba Dios salvándome la vida. Porque yo estoy totalmente convencida de que si yo no me divorcio, yo no estaría viva. Yo me divorcié ya en una depresión patológica muy severa, sin poderme dejar caer. O sea, yo oigo que se deprimen y se meten abajo de las cobijas y no salen en semanas, y digo yo, qué envidia, yo nunca pude hacer eso. Yo arrastraba la vida, pero tenía que seguir. Y bueno, siguieron años muy difíciles porque pues empecé a trabajar después de haberme dedicado a jugar a las comadres con mis hijos. Pues empezar a trabajar y a dar tumbos y a que me explotaran y a que me maltrataran en lugares donde, porque desafortunadamente mucha gente, incluyendo el papá de mis hijos, creyeron y han creído que mi papá era millonario, y eso era una mentira total. Lo que pasa es que era un señor muy decente, muy digno, y que vivimos de manera muy decente, sin excesos ni nada, pero no sé por qué. La gente siempre pensó que era millonario. Entonces, a la hora que yo empiezo esta lucha por salir adelante yo, la gente empieza a hacerme el bullying del
yo empiezo a recibir el bullying del resentido, porque no le encuentro otra explicación. Hasta que, bueno, empiezo a dar con lo mío, porque intenté hacer de todo, incluyendo lo mío, que era la interpretación y la traducción, hasta que empiezo a dar voy a un congreso internacional en Monterrey de traductores y de intérpretes. Ahí nos contactamos yo con 2 agencias que ofrecen ese servicio, me empiezan a dar trabajo. Trabajo donde yo me tenía que ir de aquí de Saltillo a las 4 de la mañana para poder estar a las 7 en una planta. Trabajo muy pesado. Y un día decido que voy a poner mi propia empresa. Porque yo constantemente veía gente de Saltillo trabajando en Monterrey y las empresas de Saltillo pidiendo intérpretes y pidiendo traductores de Monterrey. Yo dije, aquí hay un teléfono descompuesto. O sea, aquí tengo que empezar a picar piedra. Para esto yo ya tengo 58 años para cuando yo empiezo a pensar eso. Pues es cuestión de empezar a trabajar, mientras yo seguía trabajando para las demás agencias, y empiezo a rascarle y empiezo a buscarle, y se me da. Me encuentro con una socia maravillosa que hasta la fecha somos socias, una niña que es 23 años más joven que yo, y trabajamos divinamente. Y luego se viene y se da mi empresa, lindísima, empiezo a trabajar con muchos logros y, ojo, empiezo a pensar y a creer que Dios me está retribuyendo todo lo que yo viví. Error. Eso no es así. Eso no es así. Se viene la pandemia y después de estar en la parte de arriba de la rueda de la fortuna, de un día para otro me vengo hasta abajo. Porque lo primero que se cerró fue la entrada de los extranjeros a las empresas. Yo soy intérprete y traductora de la industria. Saltillo es meramente industrial automotriz. Y ahí sí me enojé. Ahí sí ya me enojé muchísimo. Porque me habían quitado la paletita de dulce. La mejor que había yo esperado toda mi vida, ¿verdad? Resulta que no, que por ahí no iba, que eso tampoco era para mí. Y entonces, la primera vez en mi vida que yo me peleo con Dios y le digo que si me lo iba a quitar, ¿para qué me lo daba? Que era la ilusión de mi vida. Que entonces, ¿para qué me lo daba? Y no encontraba consuelo. Y fíjense lo que pasa. ¿Se acuerdan de ese libro que les platico de Melody Beattie, del lenguaje de la Dios? Empiezo a tener, porque lo usé 2, 3 años y luego ya, se fue a donde estaban todos los libros, ¿no? Y empiezo a acordarme del libro. Y empiezo a buscarlo. Porque para esto mi papá se muere y ese caserón que se estaba cayendo de 7 recámaras y 3 bodegas y no sé cuántos patios, se estaba cayendo, literal. Y sale un valiente que la compra, porque tiene negocios en el centro, estaba en el centro. Y entonces yo quito la casa, me deshago de... Si ustedes imaginan lo que hay en una casa de más de 120 años, donde nada estorbaba porque había espacio para todo, pues me toca quitarla a mí sola. Y tiré y regalé y vendí y no se imaginan. La gente me decía, mira qué lindo, llévatelo, por favor, llévatelo, ayúdame, llévatelo. Y la verdad ya no me interesaba nada. Yo había recibido lecciones de desapego muy fuertes, como soltar mi casa, como soltar mis cosas, mis cuadros y cosas que yo había adquirido durante la vida de casado, ¿no? Ya no me costó deshacerme de las cosas de mi papá. Había entendido perfectamente que
que lo que más me importaba en la vida eran mis hermanos y mis papás y ya no estaban. Entonces todo lo demás se podía ir por el caño, ya no me importaba. Conservé lo indispensable de lo que quería de ahí. Compré cosas nuevas, no muchas, pero vivo muy lindo y vivo muy tranquila y vivo muy feliz, sola, vivo sola. Y vuelvo a acordarme de ese libro y digo, no lo haya regalado en el tiradero que hice para quitar la casa. No lo haya tirado, no lo haya regalado y me lo encuentro. Lo tuve que mandar, le tuve que mandar poner espiral. Porque ya las gomas con las que estaban unidas las hojas se habían vencido. A la hora que yo lo vuelvo a encontrar, se me desbaratan las manos. Se me hace como barajas. Dije, no, me podía comprar uno nuevo, porque no estaba tan caro, la verdad. Pero yo quería este que me había acompañado. Este era el símbolo de mi lucha, de mis ganas de mi fe en Dios, de mis ganas de salir adelante, de X. Le mando poner una espiral. Y como a los 4 o 5 días, porque no pasaron más, me habla mi hija y me dice, mami, en Facebook están pidiendo sangre para Enrique. ¿Cómo? Sí. Y me dice, habla con Sofía, la hija. Ellos vivían en León, yo ya estaba aquí en Saltillo, y me dice, mamá, están pidiendo sangre para Enrique, algo pasó. Y entonces le hablo y por Messenger contacto a Sofía y le digo, oye, tengo estos teléfonos de tus papás, ya no son, tía, ahorita te los paso. Total, para no hacerles largo el cuento, esa misma noche me contacta esta amiga que tenía 30 años de no ver. Puedo hacer contacto con ella, me contesta el teléfono. Y ella brinca de gusto y yo también, y ella estaba fuera del hospital donde estaban operando a su marido. Y le digo, oye, estoy lejísimos, pero dime qué puedo hacer por ti. Me dice, no sabes el gusto que me da hablar contigo, Lucy. Y nos quedamos esa noche ella en una banqueta, camine y camine, más de 2 horas hablando por teléfono. Antes de colgar, ella me dice, fíjate, Lucy, hay mucho que ponernos al día, pero estamos en coda. Y le digo, ¿qué es eso? Y me dice, grosso modo me explica qué es, y le dije, yo quiero. Dame chance nada más de llegar a mi casa, y porque no estaban en el lugar donde viven, en la ciudad donde viven. Déjame, te paso datos y todo. ¿Cuándo dices que llegues? El martes. El martes yo le estaba marcando. Digo, a ver, explícame bien. Para el jueves yo ya estaba metida en un grupo, metida en los chats, y no me cabe la menor duda que es por la gracia de Dios. Les voy a decir también algo. Dentro de y esto se los digo para que tengan al poder superior como primera opción siempre. Dentro de esa inconsciencia que yo viví, de esa juventud tan extrema, me casé a los 19 años, a los 26 ya tenía mis 4 hijos. Cuando yo viví momentos cruciales terribles, los más difíciles de mi vida, lo primero que hice siempre fue pedirle a Dios que me tomara de su mano y que me guiara. Aún con esa falta de conocimiento, aún con esa falta de conciencia de Dios, aún sin sentirlo tan cerca como lo siento ahora. Y yo creo que para Dios eso también es muy importante, que nosotros lo tengamos como primera opción. Yo, en lo personal, estoy plenamente convencida. Plenamente. Y de la mano y sin pensarlo, yo estoy metida aquí. Y como ya mis infiernos habían pasado, y yo no llego al programa con un fondo de dolor por resolver,
pues yo me dedico a aprender y aprender y aprender y a estudiar y a estar y para cuando acuerdo, estoy en el servicio de manera muy formal y haciendo muchas cosas que nadie quiere hacerlas o que nadie puede. Nadie puede, creo yo. Yo dispongo de tiempo, dispongo de la habilidad, de mi don, y la verdad es que el don del servicio siempre lo tuve. Yo soy una persona de servicio, nada más que siempre serví a lo pendejo, perdonen mi francés. Siempre serví a lo pendejo y a las personas equivocadas. Personas que se limpiaron el rabo y les sobró un pedazo con mi servicio. Y que no solo eso, lo malinterpretaron como servilismo, como si yo estuviera buscando algo, como si... ¿Sí me explico? Y me dolió, en su momento eso me dolió. Y yo vengo a CODA a aprender cuándo sí, cuándo no, dónde sí, dónde no. A medir los límites míos y a respetar los límites de los demás. Porque yo creo que a veces ayudamos y evitamos que el otro aprenda, que el otro crezca, que el otro valore. Y yo lo que les puedo decir es que a la vuelta de... Mi hija mayor tiene 44 años, el menor tiene 39, y a la vuelta de estos años vivo ahorita una situación envidiable, inimaginable para mí con mis hijos. El tipo de comunicación. He sido dura. Fui muy dura porque me tocó ser mamá y formadora. Siempre me sentí muy agradecida porque el papá de mis hijos nos mantenía. Y sí, sigo pensando de eso, no me arrepiento. Porque pude darles a mis hijos todo lo que yo quise. Los colegios que yo quise, las clases extras que yo quise, para ellos, me las dio. Y se lo agradezco infinitamente, porque no, yo sola no lo pude haber hecho. Y me acabo de dar cuenta, lo comentaba en una suplencia de un taller que hice, donde ahí por una de las preguntas del taller caí en esa cuenta donde yo no sabía la capacidad de perdón que tenía, porque siempre por mi postura y mi posición para sacar a la familia adelante y ante la familia y el haber tomado la decisión del divorcio y unas cuantas cosas más, pues me convirtieron y yo les compré la idea de la perra del cuento, la bruja del cuento. Yo no me había dado cuenta que yo tuviera esa capacidad de perdonar, y es en CODA donde yo me vengo a dar cuenta. Yo llegué hace un año a CODA. Con vamos a decir que el nivel de resentimiento en 10, no supe ni a qué horas lo traigo en 2. Y ese 2 corresponde a que todavía me acuerdo y digo, de veras, ¿cómo pudo ser así? Qué bárbaros. Pero de ahí no pasa, me voy a dormir tranquila. Es CODA quien me enseña de qué manera soy realmente
empiezo a servir y la gente empieza a rebotarme, a retribuirme sus opiniones donde me perciben como realmente soy y lo acepto. Es en Coda donde yo me vengo a encontrar esa libertad, ese cobijo, esa contención para poder hablar de mis cosas. Yo nunca había hablado de esto que yo les acabo de hablar así tan integralmente. Yo nunca había tenido un espacio donde hacerlo. Y no tengo con qué pagarlo. Y lo que yo hago es servir todo lo que puedo. Porque ahorita puedo y tengo tiempo para hacerlo. No me puedo quedar con las manos en los bolsillos. Porque no tengo con qué pagarle. Que yo el día que me vaya de aquí, me voy con un corazón en paz. Y eso no es negociable, no tiene precio. Y yo creo que el programa que yo definí, estoy convencida que no existe sobre la faz de la tierra algo más maravilloso. Yo creo que el manejar y el llevar el solo por hoy, por ejemplo, el manejar el solo por hoy, de verdad llevarlo a cabo, nos aleja del pasado, que es donde están los resentimientos. Y ahí es donde yo creo, eso es lo que yo creo. Ahí es donde yo creo que es donde empiezo a sanar, cuando de verdad. Y esas claves que nos dan, esas fórmulas tan exactas de decir, si estás deprimida, te fuiste al pasado, si estás resentida, te fuiste al pasado, si estás ansiosa, te vas al futuro, es que estás en el futuro. Ahí es donde yo me cacho inmediatamente, donde yo me capto inmediatamente y me regreso. Y si tengo miedo es que no tengo fe. Y eso no me lo puedo perdonar. Donde hay miedo no hay fe, donde hay fe no hay miedo. Así de fácil. Y esas son cositas, ese lema del programa que dice manténlo simple. Es algo que yo siempre había llevado a cabo. Esa es una de las razones por las cuales yo nunca creí en la psicoterapia, porque era enredarse y era meterse mucho y era, a mí en lo personal, para mí era muy difícil o nunca encontré realmente quién me llevara de la mano con una buena contención. Y el mantenerlo simple es irme paso a pasito, resolviendo esas piedritas que se me van metiendo en el zapato, ¿no? Como les digo, esa paz que se refleja ya digo, para hace un año que yo entro acá, ya la relación con mis hijos estaba bastante buena. Yo pensé que estaba inmejorable, no tenía idea. No tenía idea de cómo podía cambiar mi relación con mis hijos y en dónde y cómo. Porque según yo ya todo estaba bien, ya todo se había puesto en su sitio. No, no era así. Ahorita sí tengo una relación donde puedo decir lo que quiero, lo que no quiero, lo que me duele, lo que no me gusta, por qué no me gusta. Esa parte se había roto con mis hijos. Y me dolía, pero ya la había guardado en un cajón. Ya eso ya había pasado, no lo tenía que volver a tocar. Y ahorita estoy saboreando esas mieles. Y no tengo con qué pagarle a mi Dios primero, a quien hizo el programa, a ustedes que están aquí, porque sin ustedes esto no sería posible. Y pues creo que es todo lo que tengo que compartirles. Seguramente se quedaron muchas cosas en el tintero, pero no importantes. Yo creo que lo importante ya se los dije.
Tengo que hacerles la aclaración que este no es un libro aprobado por CODA Nacional. Sobre todo en mi grupo donde yo milito, que es Santa Cruz, no está permitido. Yo quise hacer alusión a este libro. No ha pasado el protocolo requerido para que sea parte de la lectura autorizada, ¿no? Quise mencionarles porque esta fue mi entrada al programa. Hay cosas muy interesantes dentro de la lectura aprobada por CODA. Hay cosas muy, muy buenas. Y más que vamos a sacar, que todavía están en inglés y hay que hacer la versión en español. Tengo a mi cargo el comité. Estoy a prueba del comité de traducción. Estoy buscando gente que se quiera unir al servicio en el comité. Si alguien tiene la habilidad y quiere ser parte, muy bienvenidos. Si quieren servir por ahí, muy bienvenidos. Y creo que es todo. Si alguien tiene preguntas o quiere decirme algo, yo estoy abierta a que me hagan el favor de hacerme llegar las preguntas. Lucy, yo te quiero agradecer porque, pues, de mi parte yo aprendo mucho de ti. Hay muchas cosas que me has compartido y para mí ha sido una fortaleza y tan solo cómo poder contactar con nuestro poder superior. Y entonces a mí me ha servido de mucho. Bueno, pero sí me sale una pregunta. Bien. Gracias por compartirnos. ¿Qué fue lo que más trabajaste para bajarle al resentimiento? ¿Fue tu cuarto o quinto paso, tu escritura o algo más? Fíjate que es todo, Ángel, ¿eh? Es todo, es la escritura. Acabo de hacer un cuarto paso en línea con otro grupo que no es mi grupo base, donde supe que iban a hacer, me encantó la manera como lo hicieron. Fueron 14 horas y media consecutivas con 15 minutos para comer, donde yo tengo una condición de columna, yo estoy operada de la columna y la verdad es que hago mi vida bastante normal. Lo único que no puedo es estar sentada mucho tiempo. Me canso, me paro y de por sí soy media chincual, soy media inquieta, media hiperactiva. Pero con la condición de la columna yo no puedo estar sentada mucho rato. Pues estuve sentada las 14 horas, nunca me repeló mi columna. Escribí mucho, me metí de lleno de veras a hacer el cuarto paso. Lo hacen cada 6 meses. Se los recomiendo, no saben de qué manera. Me dejó con taquicardias una semana. El cuarto paso más caro de mi vida porque me tuve que hacer electro, radiografía de tórax, me vio el cardiólogo, me hicieron análisis de todo. Yo no soy hipertensa, gracias a Dios. Bueno, pensaron que ya traía una hipertensión. Todo salió normal. Fue el cúmulo de sentimientos que se me agolparon, que me senté 14 horas a verlos de frente, que me dieron en la torre. Pero ¿sabes qué? De cualquier manera nos dan, pero no nos damos cuenta. Yo sí recomiendo, no me arrepiento de haberlo hecho con todo y la semana posterior, que fue así media difícil porque no sabíamos qué me estaba pasando. Yo creo que fue eso. Yo creo, porque no hubo explicación. Al tener un hijo médico, tú no sabes, bueno, me estudiaron hasta el pelo. No salió nada. Gracias a Dios. Dije, bueno, luego lo vi, dije un chequeo que hacía mucho que no me hacía tan completo, ¿no? Pero yo creo que todo, trabajando, orando, confiando, trabajando las 24 horas, el solo por hoy. Eso te resta mucho de andar en el pasado y en el futuro brincando como una rana.
Yo realmente creo que es todo. Que es todo y que el esfuerzo tiene su fruto. Que tarde que temprano ese 20 cae. Yo estoy convencida, Ángel. De verdad. Y pedirle a Dios ser más claros con lo que pedimos. Ser más asertivos en la manera de pedir también. Y eso me lo dijo una amiga que es atea. Me dijo, ustedes los creyentes no saben qué pedir. Lo primero que se tiene que pedir es sabiduría. Y es verdad. Quiero agradecer a Lucy por su compartimiento. Hola, Lucy. Hola, Híjole, Giovanna. desde que empezó a contar su historia, pues, híjole, me identifiqué algunas cosas, ¿no? Y mi pregunta es, si, eh, este, o sea, el tema es del resentimiento al perdón. Y justamente nos estaba diciendo que es todo el programa lo que ayuda a uno a aflojar, ¿no? Ese odio, ese resentimiento. Pero mi pregunta ¿es necesario que para que haya el perdón, uno tiene que o sea, hacer las paces con la persona o no? O sea, es algo como en el paso 9, ¿será? O Ya ves que ahí dice, es en el paso 9 donde dice que tienes que hacer la reivindicación, ¿verdad? Donde tienes que pedir disculpas. sí, Sí, si es posible y sin dañar. Ahí hace esa aclaración. Y yo, en lo personal, me lo reservo. Me lo reservo. Yo considero que hay ocasiones en que no se puede. Eso en oración el Poder Superior te lo hará saber, te lo hará sentir. No siempre. Yo hay resentimientos que los he trabajado yo sola y que me quedo con ellos. Ni pido cuentas ni doy cuentas. Esa soy yo en lo personal. Claro que si algo sucede así de momento donde estoy en un evento con alguien y dije algo de más o algo que no debí de haber dicho o lo que sea, lo reivindico en el momento o al día siguiente, eso sí. Pero irte al pasado donde ya cada quien trae una historia y le pegó y le agregó y le quitó según, y yo misma me culpo de eso, o sea, con el tiempo nosotros todos vamos sobredimensionando las cosas y acomodando las cosas a nuestro favor y ya sabes, son terrenos donde a mí ya no me gusta meterme. Si las cosas se ponen de modo, no tengo ningún problema en decir perdóname, me equivoqué. Pero eso sí es un asunto yo creo que muy particular de cada quien. Muchas gracias, Lucy. Yo no tuve oportunidad de oírte desde un principio, pero lo poquito que te escuché me regalaste mucho. Yo te agradezco mucho esta frasecita que nos diste de que tener siempre como primera opción a ese poder superior. Sí, es un regalote. Muchas gracias. Te agradezco así como te escucho también, que me das mucha esperanza, ¿no? Que se puede llegar a tener paz, que se puede tener un corazón tranquilo, independientemente de todos los resentimientos que podamos todavía andar cargando, y confiar mucho en que el programa me siga ayudando a sanar todo eso y como lo compartías, ¿no? Tomado de la mano de ese poder superior. Muchas gracias, Lucy. No hay manera que que eso sea posible sin estar de la mano del poder superior. No hay manera. No hay manera. Por ahí en el taller de esta semana salió el tema de que si primero Dios o yo o cómo, le dije, no, yo no. Yo primero Dios, yo me he equivocado, he cometido errores que me han costado muchísimo y el que sí sabe cuándo sí y cuándo no es Dios. Yo estoy en sus manos de lleno. Y ojalá lo hubiera hecho antes, la verdad. Me hubiera ahorrado tanto como ustedes no se imaginan. Sobre todo muchas angustias.
pero bueno, me dio chance en el trayecto final de mi vida. Y estoy muy agradecida por eso, el tiempo que sea. Estoy bien, estoy en paz, estoy a mano. Gracias, pues yo quiero compartir lo que mencionabas hace rato sobre cómo llegaste al grupo, que mencionas que no llegaste sin ninguna recaída. Algo así parecido yo llegué también. Pero a veces tenemos tantas cosas en la cabeza, tantos problemas, que no nos damos cuenta. Y nuestro poder superior nos da esa guía o nos da usa a veces a las personas, los libros, como mencionabas, y no nos percatamos de esta parte. Y pues algo parecido a mí me pasó, a mí que el mensaje me llegó de esa forma, me llegó con una invitación al grupo y lo conocí, pero pues hoy me doy cuenta que me quiere tanto mi poder superior, que aquí estoy en el grupo y tampoco los conocía, nomás conocía a los de AA, de Alcohólicos Anónimos y no conocía a CODA. Sí. Dice, cuando perdono se acaba el resentimiento. Que sí, sí es una ecuación que va de la mano, aunque sí tengo que decirte algo al respecto. Mi argumento para perdonar, porque cómo me caía en el hígado que me dijeran, es que tienes que perdonar, pero díganme cómo. Yo les decía, díganme cómo. No es un asunto de querer. Y luego dije, bueno, me voy a poner a entender al otro. Al motivo del resentimiento. Y a la hora de escribirles a todos y cada uno de ellos, pude sacar cosas y ver esas miserias que ellos vivían. Y yo pensé, dije, ya está, aquí está la fórmula exacta. Ya escribí, ya me di cuenta cuál era su miseria, por eso eran como eran, quién sabe qué. ¿Y qué crees? Que no me duraba mucho. Le bajaba un poquito la intensidad, porque yo decía que entendiendo era que yo podía perdonar. No fue tan así. Quisiera decirte que sí. Por eso no puedo explicar a ciencia cierta, con palabras exactas, de qué manera. Yo me encontré un día con que el resentimiento ya no estaba, que estaban los recuerdos, pero que ya no me hacían daño. Quisiera con el alma de verdad darles la fórmula exacta, porque yo sé que es algo que nos atormenta a muchos, darles la fórmula exacta de sanar yo. Lo único que les digo es, péguense al programa, sean obedientes. Eso es una de mis virtudes dentro de mis muchos defectos. Yo no tengo problema con obedecer. Mi problema es que les crea a quien tenga que obedecer. Y lo que me pasó con el programa fue que yo le creí desde un principio. Entonces me fue muy fácil ir asimilando, ir haciendo propias todas las ideas del programa. Y eso es lo más acercado, lo más certero que yo les puedo decir. ¿No? Entonces, sí van de la mano, pero no como una magia. El problema es que creemos que perdonamos. Y no siempre es la verdad. Tristemente. Entonces, pues, esa sería mi respuesta. Si quieres preguntarme más, o tú dime.
¿por qué me cuesta mucho más perdonar que perdonar a los demás? Perdonarme que perdonar a los demás. Ajá. Pues porque normalmente somos muy tiranos con nosotros mismos precisamente. Porque somos implacables con nosotros y queremos perdonar a los demás y no nos perdonamos nosotros. Pero ahí es donde entra otra de las magias, la tan trillada y que tanto insisto yo en eso, que es la aceptación. Que por cierto tuve intención de hablarles de eso y no lo hice, no sé por qué me lo brinqué. Pero la aceptación, yo creo que es la clave de absolutamente todo. Incluyendo el perdón y el resentimiento porque si no hay aceptación, no hay nada. O sea, no, lo demás no fluye. Yo lo hablaba contigo hoy en la mañana, Majo, que te decía, esto es lo que somos. Chuecas, derechas, mejores o peores, estos somos. Y ahí hay que trabajar la aceptación. Nuestras circunstancias, nuestro físico, nuestro entorno, si tuvimos o no tuvimos hijos, si tuvimos muchos y la regamos. Eso eso hay que aceptarlo. Las realidades hay que aceptarlas. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la situación del resentimiento y el perdón. También, la aceptación, sin duda. Yo sí los invito a que se echen un clavado bien echado en la aceptación. Sobre todo, que se den cuenta que si no hay aceptación no hay nada, que no podemos hacer nada. Mientras no aceptemos, nada embona, nada fluye. No hay manera. Esa sería mi respuesta. Gracias, Lucy. Me identifico contigo cuando mencionas que para poder obedecer le tienes que creer primero en tu vida profesional. Primero, ¿en tu vida profesional te ha causado conflicto o ha sido beneficio? No, ha sido muy benéfico. Ha sido muy benéfico, te voy a decir por qué. Porque para trabajar en la industria, por ejemplo, para la industria que yo trabajo, los protocolos son la vida cansada, reglas, requisitos, y no hay más que obedecer o no entras a trabajar. Entonces también me han enseñado, eso me ha enseñado, que me guste o no, tengo que seguir unas reglas pero también lo que yo ya traía de ok, yo te respeto como parte de un respeto, de una credibilidad, yo hago lo que tú me digas, perfecto, sin problema. Entonces, no, la verdad es que ha sido muy benéfico, ¿eh? Parte del perdón, de perdonar a alguien, es volver a convivir con esa persona o no necesariamente. No necesariamente. No dijimos tanto, dijo mi compadre. Una cosa es que perdones, otra cosa es que entiendas, pero en ese entender puedes ver que ahí hay cosas que no son compatibles contigo y que te van a volver a hacer caer en el conflicto. Esa es parte del autocuidado que tienes que tener contigo. No, eso no quiere decir que el que te perdone que ahora sí nos vamos juntos a comer un helado. No, espérate. Tú te vas a tus helados y yo me voy al mío. Y bien felices los dos, las dos partes, pues. Ahora que si se da otra cosa y se llega, bueno, hay un entendimiento mayor, desde luego, donde sí puedes volver a convivir con una persona, pero ahí sí es criterio de cada quien. Según yo. Todo esto es lo que yo opino desde mi trinchera, ¿eh? ¿Cómo le hiciste caso a tus corazonadas? ¿Te tomó tiempo descubrir o siempre lo hiciste? Siempre tuve esa intuición que tenemos todos. Por ahí le llaman la guía del Espíritu Santo, por ahí esa intuición que nos guía, ese soplo de sabiduría a veces.
no te sé decir, siempre la tuve, siempre, desde niña. Porque fui una niña sola, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que mi mamá empezó a tener cáncer cuando yo tenía 9 años? Yo desarrollé como un autocuidado, donde yo me retiré de lugares donde corría peligro, con amistades que no eran buenas, yo solita. Siempre hice eso. Con los años, eso se va desarrollando más, pero siempre tienes que pedir el poder escuchar, el saber escuchar y seguir. ¿Y qué crees? Que yo sigo esa intuición? Creo que me ha ido muy bien, ¿eh? La gran mayoría de las veces. Esa sería mi respuesta. Estimada Lucy, muchas gracias por el compartimiento. Y quisiera hacer una consulta sobre esta parte de la aceptación que dijiste, que cuando dijiste esa palabra para mí fue, wow, como que se me abriera algo. ¿Cómo puedo trabajar la aceptación con mi madre? No voy a terminar con ella, ni voy a dejar de verla y realmente me cuesta mucho. He hecho un trabajo intenso interno hace muchos años con la aceptación a mi padre y comprendiendo la realidad que él ha tenido, etcétera, he podido tener hoy en día, sin tener nada que ver con CUDA en ese momento, ¿no? No conocía, pero pude tener una relación, puedo tener ahora una relación con mi papá más amigable, con más amor y con más límites. Con mi madre me cuesta mucho y entiendo, me doy cuenta que soy yo, que me cuesta aceptarla, me cuesta quitar el resentimiento que tengo con las acciones que tiene todavía, a pesar de que me doy cuenta que ella también es una persona codependiente, muy profundamente codependiente por lo que estoy aprendiendo ahora. Yo no sabía, pero sí lo es. Y también sé un poco de la historia de ella porque ella siempre niega, digamos, un poco, ¿no? Que ella haya tenido una vida difícil, pero yo sé que mi abuela no fue una persona muy amorosa. En todo caso, me cuesta mucho. ¿Cómo puedo trabajar la aceptación con mi mamá? Por favor, estoy recién comenzando el programa de CODA. Yo te pido que sigas, que seas constante, que seas obediente. Yo te voy a dar mi opinión muy personal, hago la aclaración para que no me vayan a linchar luego. Yo veo algo, un común denominador muy fuerte en las generaciones nuevas. A mí me enseñaron a que a los padres no se les juzga. Y yo veo eso muy marcado en las generaciones nuevas. Como si los papás tuviéramos la obligación de ser los 3 Reyes Magos junto con Santa Claus todo el tiempo para los hijos. Y todas las personas traemos un bagaje y por ahí dicen que con la vara que miras serás medido, ¿no? No sé cómo se me había pasado hablar de la aceptación, porque la aceptación es el meollo, yo creo yo en lo personal, que es el meollo de todo el programa. Mientras no aceptemos que el programa funciona, mientras no aceptemos que Dios es bueno, que Él nos ama, mientras no aceptemos, y te puedo dar una lista de 50 cosas que tenemos que aceptar. Y yo les diría, yo no sé qué edad tienes, Gretzel, pero yo, hoy, a mí me ha asombrado sobremanera y agradezco profundamente que a mí me hayan enseñado eso, que a los papás no se les juzga, porque al final, todos, Gretzel, somos víctimas de víctimas. No hay un culpable, somos una cadena. Somos una cadena de consecuencias. Porque dime, ¿quién no quiere ser el más listo, el más delgado, el más inteligente, el más exitoso, el mejor deportista? ¿Quién no? Y yo les pregunto aquí a todos.
¿Cuál es su tendón de Aquiles? ¿Y por qué no eres la más delgada? ¿Y por qué no eres la mejor deportista? O el ejecutivo mayor el CEO de la empresa, ¿por qué no? Porque no podemos, porque tenemos limitantes, porque tenemos limitaciones. Y cuando aceptamos, empezamos a caminar en una vereda sin tantas piedras. Tu mamá, como la de muchas personas, como la de muchas personas jóvenes que yo veo aquí en el grupo con tanto conflicto con los papás, pues es como es. Haz lo que puedas con eso. Dile de la manera más asertiva lo que no quieres, lo que te lastima, lo que te gustaría. Si después de eso no lo logras, amorosamente se lo recuerdas y amorosamente te retiras, pero sin un resentimiento. Porque sí, yo sí creo que haya mamás muy enfermitas que vienen con un fondo de dolor que no saben qué hacer. ¿Y sabes qué me he encontrado? Mi casa fue la casa de los amigos de mis hijos. Entonces, ya sabes, a mí me platicaban y hasta la fecha siguen siendo como mis cuates también, los amigos de mis hijos. Cuates en el sentido de que me tienen confianza para platicarme, de que me saludan con mucho cariño porque se quedaban a dormir y los esperaba con un desayunito o lo que fuera, ¿no? Pero es un tema que se ve mucho en los jóvenes, yo lo veo con ellos. Esa como inconformidad permanente de que los papás no son lo que queremos. Y sí, como te digo, seguramente que así es, que no son los mejores, que cometen muchísimos errores. Digo, desde el punto donde hay papás que violan a sus hijas, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, para esas hijas, en casos tan extremos, si no entienden de dónde viene su papá, si no entienden cuál fue la razón que pudo haber llegado hasta ahí, si no aceptan esa parte, lo siento, pero ahí se van a quedar. No hay manera de salir de ahí. Es como una cárcel. Yo a ti en lo personal te invito a que hables con ella, le digas lo que piensas, lo que sientes, que si hay algo así concreto, yo quiero, mami, que a lo mejor me pidas una disculpa por esto y a lo mejor te vas a sorprender de lo que te va a contestar. ¿Por qué lo hizo? Y si ves que está en la negación, respétala. Y tú sigue tu camino en paz. Aquí el asunto es que estemos en paz. Eso es lo que no es negociable. ¿Me explico? Sí, muchísimas gracias. Vamos a cerrar la junta y muchas gracias, Lucy, por aceptar la invitación y poder venir a compartir. No sé si gustan darle un aplauso, compañeros. Qué lindo. Pueden abrir sus micrófonos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por estar aquí, de verdad. Gracias por permitirme servir. Muchas gracias. Gracias, Betty, por la invitación. Gracias. El tiempo se nos ha terminado. Para concluir esta sesión, me gustaría decirles que las opiniones aquí vertidas son estrictamente personales, por lo que se pueden quedar con lo que les agrade y desechar el resto. Todo lo que se ha escuchado fue dicho con reserva, de modo que debe considerarse confidencial. Mantengámoslo dentro del hábito de esta sala y en la intimidad de nuestra mente. Evitemos la crítica, la censura y la murmuración para que la confianza florezca entre nosotros y podamos expresar sin ningún temor nuestra vivencia. Que la comprensión, el amor y la paz sea el espíritu de nuestro grupo. Les agradezco me hayan permitido coordinar esta sesión y ahora los invito a terminar con nuestra oración de cierre que dice: agradecemos a nuestro poder superior
por todo aquello que hemos aprendido de la reunión. A la hora de cerrar, llevamos con nosotros la sabiduría, el amor y la esperanza de la recuperación.